No fue casualidad. Tampoco fue el destino. Fue un puñetazo directo al pecho. Álvaro Herrera acababa de volver a Salamanca después de 5 años en misión militar, y los recuerdos no tardaron en alcanzarlo. El frío de la noche no venía solo del aire, venía de dentro de lo que había dejado atrás cuando se marchó. Nada de ceremonias, ni abrazos, ni bienvenidas. Solo una mochila al hombro, un abrigo gastado y una ciudad que parecía no haber notado su ausencia. El tren llegó a las 9 en punto. Salamanca estaba cubierta por una fina capa de escarcha que brillaba bajo las farolas como si alguien hubiera espolvoreado sal en las aceras. Álvaro no tenía rumbo. Caminaba por las calles como si sus botas aún recordaran el camino. Sus pasos le llevaron sin querer al barrio donde había vivido con su hijo. Todo estaba igual y sin embargo todo era diferente. La panadería seguía en la esquina, pero ya no olía a masa recién hecha. La casa de enfrente tenía luces encendidas, pero ninguna ventana abierta. ¿Y él? Él era un extraño en su propia vida. Cuando llegó a la antigua parada de autobús, se detuvo. Una ráfaga de aire helado le hizo apretar el cuello del abrigo. Estaba a punto de seguir andando cuando lo vio. Bajo la luz amarilla y temblorosa de la farola, había un niño encogido sobre el banco de madera. No se movía. Parecía dormido, pero algo en su postura hablaba de rendición, no de descanso. Álvaro se acercó despacio. Cada paso sobre la acera helada crujía como si el silencio de la ciudad no quisiera ser interrumpido. Al llegar más cerca vio el peluche. Un oso de peluche marrón, con una oreja descosida y el vientre abierto por una antigua costura rota. El niño lo abrazaba con fuerza como si de eso dependiera su vida. Las manos enfundadas en unos guantes sin dedos estaban pálidas por el frío. Y entonces, cuando la luz tocó su mejilla, Álvaro se congeló. El mundo se detuvo durante un segundo interminable. Esa nariz, esas cejas fruncidas al dormir, ese mechón rebelde sobre la frente. Eli, su hijo, no podía ser, pero lo era. Era él. El mismo niño al que había abrazado por última vez en un andén hace 5 años, cuando creyó que lo estaba protegiendo dejándolo con su cuñada mientras servía a su país. El niño al que escribió cartas que nunca envió. El niño que creía estar en buenas manos. El niño que ahora dormía en la calle. Álvaro sintió cómo el pecho se le cerraba. Se arrodilló despacio sin hacer ruido, como si un solo movimiento brusco pudiera romper ese momento. Sacó el abrigo y con una ternura que no sabía que aún conservaba, lo colocó sobre los hombros del niño. Eli se movió apenas. Soltó un suspiro como si sintiera calor por primera vez en días, pero no abrió los ojos. Álvaro se quedó inmóvil. La mano le temblaba. ¿Y ahora qué? No podía despertarlo. No podía simplemente decirle, «Hola, soy tu padre». No así. No en medio de la noche. No cuando ni siquiera sabía qué le había pasado a Eli en todo ese tiempo. Miró alrededor. Ni un alma. Nadie más lo había visto. Nadie había hecho nada. ¿Cuánto tiempo llevaba allí ese niño? ¿Por qué nadie preguntaba dónde estaban los que debían protegerlo? Quiso llamar. Pero, ¿a quién? ¿A Lucía? ¿La hermana de su difunta esposa que se suponía cuidaría de él? ¿Y si fue ella quien lo dejó en la calle? ¿A la policía? ¿Y qué iba a decir? He encontrado a mi hijo el que abandoné 5 años atrás. Dormido como un desconocido. ¿A un médico? ¿A los servicios sociales? Sacó el móvil y dudó. Entonces, pensó en Clara Morales, la trabajadora social con la que una vez colaboró en un caso cuando aún vivía aquí. Ella no lo juzgaría. Ella escucharía. Marcó su número. La llamada no entró. Quizá ya no usaba ese móvil. Suspiró y miró de nuevo a su hijo. Su hijo. El frío no importaba. El cansancio tampoco. Se sentó en el banco de enfrente sin apartar los ojos del niño. No como un padre, aún no. Como un testigo. Como un penitente. Recordó sus primeros pasos. El primer dibujo colgado en la nevera. Los cuentos antes de dormir. Y recordó también el último día, el abrazo que duró menos de lo que debía. El te prometo que volveré.
¿Y cómo no volvió? No a tiempo. Pasó una hora. El cielo seguía oscuro, pero algo en Álvaro se había encendido. Una chispa apenas perceptible, pero real. No podía cambiar el pasado. No podía pedir perdón y esperar que eso lo curara todo. Pero podía empezar por no volver a mirar hacia otro lado. Se levantó, respiró hondo, y con el corazón en la garganta recogió en brazos a Eli. El niño se estremeció, murmuró algo entre sueños, pero no se despertó. Se acurrucó contra su pecho como si en algún rincón de su memoria ese abrazo aún tuviera sentido. Álvaro lo sostuvo fuerte y caminó. No tenía casa, no tenía plan, pero tenía a su hijo entre los brazos, y esta vez no lo iba a soltar. El hotel más cercano estaba a apenas 10 minutos caminando desde la parada del autobús. Álvaro avanzaba con pasos medidos, llevando a Eli en brazos como si fuese lo más frágil del mundo. El niño seguía dormido, pero su respiración era irregular, como si hasta en sueños tuviera miedo de relajarse del todo. Al llegar a la recepción, el recepcionista, un chico joven de gafas y acento andaluz, los miró con sorpresa, pero no dijo nada. Álvaro dejó a Eli apoyado en su pecho, sacó la cartera con una mano y entregó la tarjeta de crédito con la otra. ¿Una habitación doble?, preguntó el recepcionista dudando. No, una individual. Solo para descansar un poco, respondió Álvaro sin dar explicaciones. La habitación estaba en el tercer piso. No era lujosa, pero estaba limpia, tenía calefacción y sobre todo silencio. Álvaro dejó a Eli con cuidado sobre la cama, colocándolo como quien acomoda una promesa que no puede romperse. Le ajustó la manta por encima del abrigo, le quitó los zapatos y dejó el peluche, aquel oso de peluche roto, justo al lado de su brazo. Durante un buen rato no se movió. Se quedó sentado en la única silla de la habitación mirándolo. Eli seguía dormido, pero tenía el ceño fruncido. Soñaba seguramente con algo que no podía contar, o con algo que no quería volver a vivir. Álvaro se levantó, encendió el hervidor eléctrico y buscó una bolsita de manzanilla entre los sobres que había sobre la bandeja del té. El sonido del agua calentándose fue lo único que rompió el silencio. La taza humeaba sobre la mesilla cuando Eli se removió. Los ojos del niño se abrieron con lentitud, desorientados. Miró el techo, luego las paredes, y finalmente a Álvaro, que se mantenía a cierta distancia. El rostro del pequeño se tensó al instante. Se sentó de golpe sujetando el oso con fuerza. ¿Dónde estoy?, preguntó con la voz ronca. Álvaro levantó las manos en gesto de calma. Estás a salvo, solo eso, no te haré daño. Eli lo miró con una mezcla de miedo y sospecha. No preguntó quién era ese hombre, no pidió su nombre. Solo apretó las rodillas contra el pecho y dijo en voz baja: ¿Dónde está mi mochila? Álvaro se giró, la tomó de la silla y se la tendió con cuidado. Estaba contigo anoche, la guardé para que no se mojara. El niño la abrazó con fuerza sin abrirla. Solo la necesitaba cerca. Álvaro dio un paso hacia atrás. ¿Tienes hambre? Eli no contestó. ¿Te gustaría un poco de pan tostado o leche caliente? Una pausa. Luego un leve asentimiento. Leche. Si es con miel, mejor. Álvaro asintió. Se giró, marcó el número del servicio de habitaciones. Pidió leche caliente, tostadas con mantequilla y un bol pequeño con fruta. Nada complicado. Cuando colgó, Eli lo observaba aún con desconfianza. ¿Cómo sabes lo que me gusta? La pregunta cayó como una piedra en un lago en calma. Álvaro dudó un segundo. Luego se obligó a sonreír. Tengo buen instinto, supongo. No podía decirle la verdad. Aún no. No con esa mirada. No con ese miedo. ¿Tienes nombre?, preguntó el niño después de un rato. Álvaro. ¿Y tú? ¿Eres policía? No. Entonces, ¿por qué me llevaste contigo? Álvaro se sentó lentamente en el borde de la cama, dejando espacio entre ambos. Porque te vi solo, y hacía frío. Nadie más parecía verte, y eso me rompió el alma. Eli bajó la mirada. No estaba acostumbrado a que le hablaran con esa voz, con ese cuidado. Mi mamá no sabe que salí, Oscar tampoco. Álvaro tragó saliva. Oscar, ¿quién es él? El que vive con mamá. Dice que tengo que hacerme fuerte, que los niños que lloran son estorbos. Álvaro apretó los puños sin querer.
pero no dijo nada. ¿Y tú vives con ellos?, preguntó. Eli dudó, luego asintió. Pero a veces me voy. Cuando se gritan mucho, cuando mamá llora, cuando nadie se da cuenta. En ese instante, la bandeja con el desayuno llegó. Álvaro agradeció al camarero y cerró la puerta. Sirvió la leche con miel en una taza pequeña y la dejó al alcance de Eli. «Gracias», susurró el niño. El gracias le dolió más que cualquier reproche. Después de comer un poco, Eli preguntó: «¿Vas a llevarme de vuelta?» Álvaro respiró hondo. «Si tú quieres, puedo llamar a tu madre». «No lo sé», dijo Eli bajando la mirada. «A veces pienso que se le olvidó cómo era reír, o tal vez se olvidó de mí». Álvaro se levantó, caminó hasta la ventana. Afuera el cielo era gris, pero había claridad. No podía seguir callando. No podía seguir fingiendo ser un desconocido. Y sin embargo, el miedo lo paralizaba. Si le decía «soy tu padre», ¿el niño saldría corriendo? ¿Lo rechazaría? ¿O peor, se rompería? Álvaro volvió la vista a Eli. Lo vio terminando su tostada con las migas cayendo sobre el peluche, con ese rostro que era el de su madre y el suyo mezclados. Y en su interior, una sola verdad: no lo iba a perder otra vez. Después del desayuno, Eli se sentó en el borde de la cama abrazando su mochila como si fuera su escudo. No preguntó nada más, no exigió explicaciones. Solo miraba al suelo con esa mezcla de resignación y costumbre, que no debería pertenecer a ningún niño. Álvaro quiso decir tantas cosas. Quiso confesar que era su padre, que lo había buscado durante meses antes de volver, que había leído y releído las cartas que nunca se atrevió a enviar. Pero las palabras se le quedaban en la garganta, atrapadas entre la culpa y el miedo. «¿Te gusta dibujar?», preguntó de pronto, señalando la libreta de la mesa auxiliar. Eli asintió con un leve movimiento de cabeza. Álvaro se levantó, buscó en su mochila un bolígrafo azul y lo dejó junto a la libreta. Cuando no puedas decir algo con palabras, puedes dibujarlo. A veces, los dibujos cuentan más verdades que las frases. El niño no respondió, pero tomó el bolígrafo, abrió la libreta y comenzó a trazar líneas con lentitud. Álvaro no quiso mirar demasiado, solo observó de reojo. Primero fue una casa, luego un niño pequeño, después un adulto. Pero ninguno de los dos tenía rostro. «¿Y eso qué significa?», preguntó con suavidad. Eli se encogió de hombros. «No me acuerdo bien de las caras». Esa frase le rompió algo por dentro. Álvaro apretó los labios conteniendo el impulso de decir: «Yo sí me acuerdo de la tuya». No era el momento. Aún no. Unas horas después, mientras Eli dormía la siesta, Álvaro salió al pasillo con el móvil en la mano. El frío del mármol bajo sus pies descalzos lo mantenía alerta, como si necesitara no olvidar en qué realidad estaba. Marcó el número que había buscado la noche anterior. Clara Morales contestó al tercer tono. «Álvaro Herrera», dijo ella sorprendida. «Después de tantos años». «Necesito tu ayuda», respondió él directo. «¿De qué se trata?». «Encontré a Eli, mi hijo. Estaba solo en una parada de autobús de noche en pleno invierno». Hubo silencio al otro lado. Luego Clara habló más despacio. «¿Y él sabe quién eres?». «No, no aún. No me atrevo». «¿Y tú? ¿Sabes si está bien? ¿Dónde vive? ¿Con quién?». «Dice que con un tal Oscar. Y una mujer. Supongo que es Lucía, la prima de su madre. Pero me temo lo peor, Clara. No lo dice con palabras, pero se le nota en los gestos, en el miedo que arrastra. Necesito verlo. Hablar con él. Con cuidado. No se puede forzar a un niño que ha aprendido a protegerse. Por eso te llamé a ti». «¿Dónde estás?». «Hotel San Marcos, habitación 314. Dame una hora». Cuando Clara llegó, Álvaro ya la esperaba en la entrada. Ella había cambiado poco, su melena castaña recogida en una trenza, la carpeta bajo el brazo, esa mirada que mezclaba firmeza y ternura. Subieron en silencio. Eli seguía dormido, envuelto en la manta, el oso de peluche apretado contra su pecho. «No lo despiertes», susurró Álvaro. «Prefiero que lo veas sin presión». Clara se acercó al niño, lo observó un momento. Luego se volvió hacia Álvaro. «Está demasiado flaco, las manos marcadas por el frío, y ese gesto al dormir. No es normal en un niño de su edad». Álvaro asintió.
Se acurruca como si tuviera que defenderse incluso en sueños. ¿Has pensado en llevarlo directamente a servicios sociales? No quiero que piense que lo estoy entregando, ni que vuelva a pasar de un lugar a otro como si fuese un paquete perdido. Lo comprendo. ¿Y su situación legal? Nunca firmé la cesión de custodia. Lucía se hizo cargo cuando me fui al ejército. Era temporal, pero luego perdí el contacto. Y cuando quise volver no supe cómo. Si ella no tiene la custodia legal, podemos actuar, pero sin prisa. Si lo hacemos mal, podrías perderlo otra vez. Eso no va a pasar. Esta vez no. Al día siguiente, Clara volvió. Esta vez Eli estaba despierto. Al verla entrar, se tensó. «Hola, Eli», dijo Clara con una sonrisa suave. «Me llamo Clara. Trabajo con niños. Estoy aquí solo para charlar un rato si tú quieres». El niño no contestó. «No tienes que decir nada, ni contarme nada, solo, si te apetece podemos dibujar algo juntos». Sacó de su bolso una pequeña caja de lápices de colores y una hoja blanca. Los dejó sobre la mesilla. «Tú mandas, ¿vale?» Eli miró los lápices. Luego a Clara, luego a Álvaro, que estaba a unos pasos callado. Finalmente se sentó en el suelo, tomó un lápiz y empezó a dibujar. Clara hizo lo mismo. Dibujó un árbol, luego una nube, luego un sol con gafas de sol. «¿Sabes?», dijo con voz tranquila. «Una vez conocí a un niño que decía que nadie lo veía, que cuando hablaba parecía que sus palabras se perdían en el aire. Así que empezó a dibujar. Y dibujaba tan bien lo que sentía, que al final todos lo escucharon». Eli levantó la mirada y por primera vez habló. «Oscar dice que los niños molestan». Clara no se sorprendió, solo asintió. «¿Y tú qué piensas?». Eli bajó la mirada. «Yo solo quiero que mamá deje de llorar». Clara tragó saliva. Miró a Álvaro, que estaba al borde de las lágrimas. «¿Sabes una cosa, Eli?», dijo ella con dulzura. «A veces los adultos también se pierden, se confunden. Pero eso no significa que tú seas el problema. Tú no tienes la culpa de nada». El niño no contestó, pero sus manos dejaron de apretar el lápiz. El dibujo seguía incompleto, pero en el centro empezaban a aparecer un rostro. Uno con barba, ojos oscuros, una cicatriz en la ceja. Álvaro se quedó inmóvil. Eli estaba dibujando su cara. Álvaro se quedó inmóvil al ver la cara en el papel. No era una obra de arte, pero el parecido era innegable. Barba rala, una línea en la ceja derecha, la misma cicatriz que él tenía desde aquella caída en el cuartel, y unos ojos que, aunque torpemente trazados, mostraban algo más que rasgos físicos, mostraban recuerdo. Eli no dijo nada. Simplemente dejó el lápiz sobre la mesa y bajó la mirada. Clara tampoco habló. Solo lo miró, luego giró la hoja despacio y la guardó en su carpeta sin hacer preguntas. «¿Quieres salir un ratito?», le preguntó al niño. «Podemos ir al parque de la Plaza Mayor. Hay columpios y un lugar donde venden churros con chocolate. Pero solo si te apetece». Eli dudó. Miró a Álvaro, luego a la ventana. «¿Puedo llevar mi oso?», preguntó finalmente. «Claro», respondió Álvaro aliviado. La Plaza Mayor de Salamanca brillaba con un sol tibio de invierno. Había algunas familias paseando, ancianos leyendo el periódico en bancos de piedra y niños corriendo entre las palomas. Clara caminaba a un lado de Eli, Álvaro al otro. No hablaban mucho, pero el silencio no era incómodo. Era un silencio de observación, de reconstrucción, como si los tres intentaran aprender a respirar en el mismo ritmo. Se sentaron en una terraza que daba al centro de la plaza. Clara pidió 3 tazas de chocolate caliente y una ración de churros. Eli los miró casi sorprendido. «Nunca me dejan pedir chocolate», murmuró. «¿Quién no te deja?», preguntó Clara suavemente. «Oscar. Dice que es cosa de niños mimados, que yo ya no soy un niño de verdad». Álvaro apretó las manos bajo la mesa, conteniéndose. Clara simplemente asintió. «Pues hoy sí puedes. Y mañana también, porque sí eres un niño, Eli. Y tienes todo el derecho del mundo a comportarte como tal». El niño no respondió, pero sonrió por primera vez. Pequeño, casi tímido, pero sonrió. Después del paseo regresaron al hotel. Clara debía marcharse, pero antes de irse le habló a Álvaro en el pasillo en voz baja. «Ese hombre, Oscar, lo que dice, lo que el niño cuenta.
No es solo mala educación, es violencia psicológica. Quizás más, lo sé. ¿Tienes algún contacto con Lucía? Hace años que no. La última vez que supe de ella fue en una foto en redes sociales. Vivía en un barrio cerca de Pizarrales, en un piso antiguo. Deberíamos intentar localizarla. Saber si realmente tiene la custodia. Si no la tiene, podrías recuperar a Eli legalmente. Y si la tiene, entonces necesitaremos pruebas. No podemos actuar por impulso. Si actuamos mal, podría volverse contra ti. Álvaro asintió con el rostro tenso. Pero lo haré bien. Esta vez todo bien. Esa noche, Eli se durmió temprano. Álvaro se quedó sentado a su lado observando cómo el niño abrazaba a su oso y respiraba con calma. Por primera vez desde que lo había recogido de la parada del autobús, dormía profundamente. Sin moverse, sin murmurar, Álvaro sacó del bolsillo una carta vieja arrugada por el tiempo. Era la carta que nunca envió, escrita hacía más de 2 años en una base militar de Zaragoza. Querido Eli, no sé si algún día leerás esto. Hoy te he recordado todo el día, como cada día. Me pregunto si me odias, si me has olvidado, o si aún sueñas conmigo de vez en cuando. Quisiera estar contigo, pero no soy el hombre que tú necesitas aún. Ojalá un día pueda hacerlo. Suspiró, dobló la hoja y la volvió a guardar. No era momento para hablar del pasado. A la mañana siguiente, cuando Eli despertó, Álvaro le ofreció un plan. ¿Te gustaría ir a una biblioteca? ¿Una biblioteca? ¿Sí? ¿A leer? ¿O mirar libros? ¿O simplemente pasar el rato? Es un lugar tranquilo. Eli lo pensó un momento. Puedo coger libros de aventuras, todos los que quieras. ¿Y si me los quiero llevar? Te sacamos un carné. A tu nombre. Eli sonrió. Esa sonrisa ahora más segura lo desarmó por dentro. En la biblioteca pública en la calle Compañía, Eli eligió 3 libros. Uno sobre dragones, otro sobre barcos piratas y un tercero con ilustraciones de castillos medievales. Mientras hojeaba el de los piratas, le preguntó a Álvaro, ¿tú has estado en el mar? Álvaro sonrió. Sí, una vez, en Cádiz durante unas maniobras. ¿Y luchaste? Digamos que entrené para no tener que hacerlo. ¿Tienes cicatrices? Varias. ¿Te dolieron? Las del cuerpo, menos que las otras. Eli lo miró curioso. ¿Qué otras? Álvaro bajó la mirada. Las que se sienten cuando uno extraña a alguien mucho tiempo. Eli no respondió, pero dejó el libro a un lado y apoyó su cabeza contra el brazo de Álvaro sin decir palabra. De regreso al hotel, cuando subían por el ascensor, Eli preguntó, ¿por qué no me preguntaste nada la primera noche? Álvaro lo miró sorprendido. ¿Cómo? Estaba dormido, solo. Y tú solo me tapaste con un abrigo. No me dijiste nada. No preguntaste nada. ¿Por qué? Álvaro tragó saliva. Porque tenía miedo. Miedo de romper algo que ya estaba roto. Eli asintió sin entender del todo. A mí también me daba miedo. Que nadie viniera. Pero tú viniste. Y con eso el ascensor llegó al 3er piso. No hacía falta decir más. Esa tarde, tras la visita a la biblioteca, Álvaro decidió no presionar más. Habían compartido momentos cálidos, palabras honestas, silencios que decían mucho más de lo que aparentaban. Eli empezaba a relajarse y eso ya era un milagro. Pero al caer la noche, mientras cenaban en el pequeño restaurante del hotel, un plato sencillo de lentejas estofadas con chorizo y pan tierno, Eli dejó la cuchara a un lado. Lo miró y preguntó, «Álvaro, ¿conociste a mi padre?» La pregunta lo desarmó. No la esperaba. No tan pronto, no tan directa. Sí respondió tras unos segundos que le parecieron eternos. Eli lo miraba con atención pero sin ansiedad. Solo curiosidad. Una necesidad tranquila de entender. Y era, bueno, Álvaro apretó los labios. Podía mentir. Podía inventar una historia bonita para protegerse. Pero algo en los ojos del niño le exigía otra cosa. Intentó serlo, pero no siempre lo consiguió. ¿Y por qué se fue? Álvaro tragó saliva. Porque tenía miedo. Y pensó que alejándose protegía a los demás. Eli asintió despacio. Oscar dice que los padres que se van son cobardes, que no merecen volver. Álvaro bajó la mirada.
El estómago se le cerró como si un puño le apretara desde dentro. Quizás tenga razón en algunas cosas, dijo en voz baja. Pero también hay padres que se van y regresan cuando ya no pueden más con el dolor. Eli se quedó callado un momento. Luego, sin mirarlo, dijo: a veces sueño que mi padre me lleva de la mano por el campo, como cuando iba con mamá a ver los girasoles. Álvaro sintió cómo se le humedecían los ojos. ¿Y qué pasa en ese sueño? Nada. Solo caminamos, no hablamos, pero siento que no estoy solo. El silencio cayó entre ellos. Solo se oía el tintinear de los cubiertos de otras mesas, algún murmullo lejano, el golpeteo suave de la lluvia contra los cristales. Entonces Eli volvió a hablar casi en un susurro. ¿Y si ese hombre fueras tú? Álvaro levantó la vista, su voz le temblaba. ¿Y tú? ¿Querrías que lo fuera? Eli no respondió de inmediato. Parecía pensar muy despacio. Luego dijo: no lo sé. A veces tengo miedo de querer cosas que luego me quitan. Esa noche, Álvaro no durmió. Se sentó en la silla junto a la cama de Eli, observando cómo su hijo dormía de costado respirando tranquilo, y decidió que pasara lo que pasara no volvería a esconderse. A la mañana siguiente llamó a Clara. Quedaron en el café de siempre cerca del mercado central. Clara llegó con su carpeta llena de notas y documentos. Apenas se sentó, Álvaro fue al grano. Estoy listo. Quiero decirle la verdad, que soy su padre. Clara asintió lentamente. ¿Por qué ahora? Porque me lo preguntó. No con palabras exactas, pero lo intuye. No quiero que nadie más le diga lo que soy, ni que lo descubra como si fuera un secreto sucio. ¿Y qué piensas hacer después? Ir con él a ver a Lucía. Y si hace falta, a los tribunales. Clara apoyó los codos sobre la mesa. Tendremos que actuar con cautela. El niño no tiene aún una declaración firmada. Y si Lucía tiene alguna documentación que demuestre custodia, las cosas se pueden complicar. Y Oscar es un problema distinto. Si hay pruebas de maltrato, podemos usar eso a tu favor. Pero necesitamos testigos. Y Álvaro, esto puede hacerse largo. Muy largo. No me importa. Esperé 5 años. Puedo esperar 5 más si hace falta. Esa tarde, después de comer, Álvaro y Eli dieron un paseo por el puente romano. El río Tormes bajaba tranquilo y el cielo estaba cubierto de nubes claras. En mitad del puente, Álvaro se detuvo. ¿Te acuerdas de cuando me preguntaste si conocía a tu padre? Eli asintió. Pues hay algo que tengo que decirte. El niño lo miró con expresión seria. Yo no solo lo conocí. Pausa. Respiró hondo. Soy yo. Eli frunció el ceño como si no entendiera del todo. ¿Tú? Sí, hijo, yo soy tu padre. El silencio fue largo. Eli bajó la mirada. No dijo nada. Solo apretó su peluche contra el pecho. Álvaro se agachó frente a él a su altura. Sé que suena raro. Sé que tienes 1000 preguntas. Y no espero que me creas, ni que me abraces, ni que me perdones. Solo quería que lo supieras por mí, no por nadie más. Eli lo miró a los ojos. ¿Por qué no volviste antes? Álvaro tragó saliva. Porque era un cobarde. Porque pensé que te hacía más daño estando que estando lejos. Pero me equivoqué. Me equivoqué mucho. Eli parpadeó. Luego dijo: cuando me encontraste en la parada, no dijiste nada, porque no sabía si me reconocerías. Y no quería asustarte, solo quería protegerte, aunque fuera en silencio. El niño guardó silencio. Luego con voz baja preguntó: ¿y ahora qué? Ahora estoy aquí. No me iré más. Eli bajó la cabeza. Y sin decir nada más se acercó y apoyó su frente en el pecho de Álvaro. No era un abrazo, no del todo, pero era lo más cercano a uno que podía dar en ese momento. Álvaro cerró los ojos. Y en ese instante, supo que ese gesto valía más que cualquier perdón. Tras aquella conversación en el puente romano, algo cambió entre Álvaro y Eli. No fue una transformación repentina ni dramática. Fue silenciosa. Como cuando el viento deja de soplar y te das cuenta de que puedes oír tu propia respiración. Eli no volvió a llamar a Álvaro por su nombre, pero tampoco evitó mirarlo. En vez de eso, empezó a hacer pequeñas cosas. Le dejaba el lápiz favorito encima de la mesa. Compartía su pan con chorizo sin que se lo pidieran.
o apoyaba la cabeza sobre su hombro cuando veían dibujos en la televisión del hotel. Álvaro sabía que eso en un niño que había aprendido a sobrevivir en silencio era más que suficiente. 2 días después, Clara llamó temprano. Su voz sonaba tensa. He encontrado a Lucía, donde vive en un bloque antiguo cerca de la calle Peña de Francia. 2º piso, puerta derecha. ¿Ella sabe que hemos encontrado a Eli? No. Y creo que es mejor así. Si vas, ve con cuidado. No sabemos cómo va a reaccionar. Y, Álvaro, hay algo más. Que Óscar tiene antecedentes. Hace 3 años fue denunciado por maltrato psicológico a una expareja. El caso se archivó por falta de pruebas, pero está en el registro. Álvaro apretó el móvil con fuerza. ¿Y Lucía? ¿Tiene la custodia legal? Según los archivos municipales, no. Nunca se formalizó nada, lo que significa que él ilegalmente sigue siendo hijo tuyo. Entonces tengo derecho a llevármelo. Sí, pero si ella se opone, puede convertirse en un proceso largo. Necesitaremos pruebas, testigos. Y si Óscar interviene, estoy listo. Álvaro no quiso llevar a Eli. Quería que el niño no tuviera que enfrentarse aún a las sombras que había dejado atrás. Se plantó frente al bloque de pisos. Las paredes estaban manchadas por el tiempo y las ventanas tenían cortinas raídas. Subió sin hacer ruido. Llamó al timbre. 1 vez. 2. Lucía abrió con expresión cansada. Al principio no lo reconoció, pero al ver su rostro retrocedió un paso. Álvaro. Hola, Lucía. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Eli? Está bien, está conmigo. ¿Contigo? ¿Desde cuándo? Desde hace unos días. Lo encontré solo de noche en la parada de autobús frente al barrio antiguo. Lucía palideció. ¿Qué dices? Estaba solo Lucía, dormido en un banco, abrazado a un peluche roto. No había ni rastro tuyo ni de Óscar. Lucía se llevó las manos a la cara. No lo sabía. Creí que estaba en casa de una amiga. Me lo dijo por la mañana. ¿Y no lo buscaste? Quise llamar a la policía, pero Óscar me lo prohibió. Me dijo que si lo hacía los servicios sociales vendrían y me quitarían todo. Que no tengo empleo fijo, que no tengo cómo defenderme. Y por eso lo dejaste a la suerte. Por eso permitiste que un niño de 9 años durmiera en la calle. Lucía rompió a llorar. No soy una mala persona, Álvaro. Solo estoy rota, estoy atrapada. Y Eli, no está roto, no está atrapado. El silencio fue respuesta suficiente. Esa noche, Álvaro y Clara se reunieron con una abogada especialista en derecho de familia. Tras revisar los documentos, la profesional fue clara. Podemos presentar una solicitud de custodia inmediata. Álvaro figura como padre legal. Lucía nunca formalizó nada. Lo único que complica esto es Óscar. Si intenta oponerse, debemos estar preparados. ¿Y si lo intenta por la fuerza?, preguntó Clara. Entonces necesitaremos actuar con orden judicial. Pero si tenemos un informe del entorno inadecuado del abandono temporal y la declaración del menor, tenemos posibilidades. Álvaro miró a Clara. Quiero hacerlo, pero sin poner a Eli en el centro del huracán. Entonces necesitaremos algo más, dijo la abogada. Una prueba de que el niño corre riesgo. Al día siguiente, Álvaro regresó al bloque, esta vez con su móvil grabando desde el bolsillo de su abrigo. Fingió que tocaba al azar. Óscar abrió la puerta. El olor a cerveza y a tabaco era evidente. ¿Y tú quién eres?, gruñó el hombre con voz arrastrada. Álvaro Herrera, el padre de Eli. Óscar soltó una carcajada amarga. Ahora vienes a hacerte el héroe. ¿Dónde estabas cuando lloraba por las noches? Vengo a recoger a mi hijo. Así pues, que venga la policía con orden, machote. Si sigues reteniéndolo, será secuestro. Óscar se acercó hasta quedar a un palmo de él. Ese niño no quiere ni verte. Me lo ha dicho 1000 veces. Tú eres el que desapareció, yo le di comida a casa. Y mano dura cuando hacía falta. Tú le diste miedo, le diste silencio y le diste golpes. Óscar dio un paso más, pero no alcanzó a tocarlo. Álvaro no se movió y la cámara seguía grabando. Esto no acaba aquí, masculló Óscar. No acaba, apenas empieza. Esa noche en el hotel, Álvaro se sentó con Eli frente a la ventana. Tengo que preguntarte algo importante. ¿Qué? ¿Te sientes seguro si volvemos allí con Óscar? Eli bajó la mirada
Luego negó con la cabeza. No quiero volver, me da miedo. Y mamá, ya no me mira igual. Álvaro le acarició el cabello. Entonces nos quedamos aquí. Y vamos a hacer las cosas bien para que puedas quedarte conmigo siempre. Eli levantó la vista. Tú también tienes miedo. Álvaro sonrió triste. Mucho. Pero también tengo valor. Porque ahora tengo algo por lo que luchar. Eli se acercó y le rodeó con los brazos. Esta vez sin reservas. Y Álvaro supo sin palabras que ya no estaban solos. El día de la denuncia fue gris. No por el tiempo hacía sol y las aceras brillaban con restos de escarcha, sino por el peso que Álvaro sentía en los hombros. Un peso que no venía solo de los papeles que llevaba en la carpeta, sino del miedo a que todo se quebrara con una sola decisión. Clara le acompañaba. No era solo su apoyo legal, era también su cable a tierra. La única persona aparte de Eli que conocía la profundidad de su arrepentimiento y la firmeza de su decisión. ¿Estás seguro de que quiere incluir el vídeo?, le preguntó mientras esperaban en el pasillo de la comisaría. Álvaro asintió sin dudar. Es la única manera. Él se delató solo. No puedo dejarlo en manos de nadie más. Vale. Lo presentaremos como prueba de conducta agresiva verbal y potencialmente física. Y luego solicitaremos una orden de alejamiento provisional. Y con Lucía, he hablado con ella. Está dispuesta a colaborar. Dice que ya no puede más, que se siente responsable. Y Eli tiene que hablar. Clara dudó. Solo si el juez lo considera imprescindible. Pero hay una alternativa. Álvaro la miró. ¿Cuál? Una declaración por escrito, en sus palabras, lo que recuerda, lo que ha vivido. Aquella noche, Álvaro se sentó en la cama con Eli. Le explicó todo con cuidado, sin tecnicismos, sin dramatismos, solo con la verdad. Puede que necesiten saber cómo te sientes, qué has vivido. Pero no quiero que digas nada que no quieras decir, ni que hables si eso te hace daño. Eli asintió despacio. ¿Puedo escribirlo? Claro, lo que tú quieras, con tus palabras. Eli pidió su cuaderno, el mismo donde solía dibujar dragones y castillos. Se sentó en la mesa del rincón, sacó su lápiz favorito y comenzó a escribir. Tardó más de 1 hora. Álvaro no interrumpió. Solo preparó una taza de leche caliente y la dejó a su lado por si quería beber algo. Cuando Eli terminó, dobló la hoja con cuidado y se la entregó. No quiero que nadie me llame mentiroso. Nadie lo hará, dijo Álvaro sintiendo cómo se le apretaba el pecho. El escrito decía: no quiero que mi mamá siga llorando. No quiero que Oscar grite tanto. No me gusta cuando lanza cosas. Me da miedo cuando se pone rojo y me dice que soy un estorbo. Una vez empujó la puerta y me caí. Mamá me abrazó, pero luego me dijo que no dijera nada. Yo no quiero que se peleen por mí. Solo quiero estar en un sitio donde pueda dormir tranquilo y nadie me diga que no valgo. Con Álvaro me siento seguro. No me grita, me escucha, me espera y no me llama estorbo. Clara leyó el texto al día siguiente y no dijo nada durante varios minutos. Solo cerró los ojos, contuvo el aire y luego lo soltó con un suspiro largo. Esto vale más que cualquier informe psicológico. Es limpio, es real. ¿Y el juez lo aceptará? Sí. Pero necesitará escucharlo también de otras voces. Y ahí entra María. ¿Quién es María? Su antigua tutora en el colegio. Aún trabaja allí. La contacté. Me dijo que tiene informes del comportamiento de Eli: bajo rendimiento, retraimiento social, ausencias frecuentes. Todo eso suma. 2 días después, se celebró una audiencia preliminar. Álvaro, Clara y Eli esperaban en una pequeña sala contigua al juzgado. Lucía también estaba allí, pálida, nerviosa, pero decidida. Llevaba una bufanda vieja y ojeras profundas. Cuando vio a Eli, rompió a llorar. Lo siento, susurró. Perdóname, por favor, no supe protegerte. Eli no se acercó, pero tampoco huyó. Solo bajó la cabeza. Clara intervino con firmeza, pero sin dureza. Hoy no estamos aquí para juzgar el pasado. Estamos aquí para asegurarnos de que el presente y el futuro de este niño cambien. En la sala principal, el juez, un hombre de unos 50 años con gafas de montura fina, abrió el expediente con parsimonia. Leyó primero la solicitud de custodia temporal por parte de Álvaro.
Luego las pruebas, el vídeo de Oscar, la declaración de Eli, los informes escolares y el testimonio de Lucía. Cuando pidió que Eli entrara, el niño entró despacio, con paso corto, con el oso de peluche asomando por la cremallera de su mochila. El juez lo miró sin sonreír, pero con respeto. «¿Cómo estás, Eli?» «Bien», creo, respondió. «¿Te sientes cómodo aquí?» «Sí, Álvaro está conmigo». «¿Y sabes por qué estamos aquí?» «Para que yo no tenga que volver donde no quiero». El juez asintió. «¿Quieres decir algo más?» Eli sacó el papel de su bolsillo y lo entregó al funcionario. «Esto lo escribí yo». El juez lo leyó en silencio. Luego miró al niño de nuevo. «Gracias, Eli. Puedes volver con tu padre». Y entonces, por primera vez en todo el proceso, lo dijo. «Con mi padre». Sin duda, sin miedo. Álvaro apretó los dientes para no llorar. Pero ya era tarde. Las lágrimas salieron igual. Al finalizar la audiencia, el juez dictó la medida provisional. Álvaro Herrera quedaba como tutor legal temporal del menor Eli Herrera durante un periodo de observación de 90 días con posibilidad de prórroga o formalización definitiva tras evaluación psicosocial. Oscar no se presentó. Lucía aceptó firmar voluntariamente la cesión de la custodia, acompañada de su compromiso de acudir a un programa de apoyo para madres víctimas de violencia psicológica. Cuando salieron del juzgado, Eli le preguntó a Álvaro: «¿Esto significa que me quedo contigo para siempre?» Álvaro se arrodilló frente a él, le acarició el rostro y respondió: «Significa que empezamos a construir ese para siempre día a día. Y que cada noche antes de dormir, tendrás un lugar seguro, tu nombre en la puerta. Y a alguien que no se va». Eli lo abrazó. Esta vez con fuerza, sin miedo, sin preguntas, solo con amor. Los días siguientes a la audiencia transcurrieron con una calma casi irreal. Por primera vez en mucho tiempo, Eli dormía del tirón. No se despertaba a mitad de la noche, ni lloraba en silencio, ni se acurrucaba con miedo bajo las mantas. Álvaro lo observaba con una mezcla de asombro y ternura. Cada pequeño gesto de su hijo, el modo en que mordisqueaba la corteza del pan, cómo abría los libros con cuidado, cómo reía bajito viendo dibujos, era como descubrir una parte del mundo que había olvidado. «¿Quieres quedarte con este cuarto?», le preguntó una tarde señalando una habitación soleada en el nuevo piso que habían alquilado cerca del barrio San Bernardo. Eli miró alrededor. Paredes blancas, una ventana con vistas a los tejados, un pequeño escritorio y un armario empotrado vacío, esperando llenarse de ropa de dibujos de vida. «¿Puedo poner mis cosas en la pared?». «Las que quieras. Incluso podemos pintarlas si quieres». «¿En serio?». «En serio. Con pinceles y rodillos. Como un proyecto nuestro». Eli sonrió. Era la primera sonrisa amplia, confiada, sin sombras. Álvaro no dijo nada, solo la guardó como un tesoro. El nuevo piso era modesto pero acogedor. Tenía suelo de madera crujiente, una cocina pequeña pero funcional, y una terraza desde la que se veían las campanas de la Catedral Nueva. Cada tarde salían juntos a comprar el pan. A veces iban al mercado central, donde la señora Inés les guardaba los tomates más dulces y les regalaba una sonrisa cargada de cariño. «Qué niño más educado», decía siempre que veía a Eli. «Y qué suerte tienes, hijo, de tener a tu padre tan cerca». Eli no contestaba, pero bajaba la mirada y sonreía. Era como si aún no se acostumbrara del todo a que lo llamaran así, tu padre. Pero poco a poco las palabras iban encontrando su lugar. Álvaro, por su parte, se enfrentaba al desafío más complejo de su vida: ser padre. No solo en lo cotidiano, los horarios del colegio, las cenas, la lavadora que se estropeaba justo cuando más se necesitaba, sino en lo profundo. En esa responsabilidad emocional que implica estar presente de verdad. Leía artículos, hablaba con Clara, se reunía con la psicóloga infantil del centro de salud para entender mejor cómo acompañar a Eli sin presionarlo. Lo más importante, le dijo la terapeuta, es que no lo abraces con expectativas, solo con presencia. Los niños que han sentido miedo necesitan tiempo para creer que el amor no se va. Álvaro lo apuntó como una orden sagrada. Un sábado por la mañana, mientras desayunaban tostadas con aceite y tomate, Eli dejó el tenedor a un lado y preguntó: «Papá, ¿tú crees que los padres también tienen miedo?». Álvaro levantó la vista, sorprendido por la pregunta. «Claro que sí, mucho». «¿Y a ti qué te daba miedo antes?».
Álvaro pensó un instante. Me daba miedo no saber cuidar de ti. Me daba miedo hacerte daño sin querer. Y me daba pánico no ser suficiente para que tú quisieras quedarte conmigo. Eli asintió en silencio. Luego se acercó, apoyó su frente en el brazo de Álvaro y murmuró: a mí me da miedo que todo esto sea un sueño. Álvaro le revolvió el pelo con suavidad. Si lo es, no pienso despertarnos. Los domingos por la tarde se convirtieron en sagrados. Paseaban por el huerto de Calixto y Melibea, leían libros en voz alta bajo los árboles, o simplemente se sentaban en un banco a ver pasar la vida. Eli empezó a escribir pequeñas historias. Cuentos donde un niño llamado Elías viajaba por reinos lejanos, vencía dragones sin espada y encontraba refugio en castillos donde nadie le preguntaba si había llorado. ¿Este castillo se parece a nuestra casa?, le preguntó Álvaro un día. ¿No? Este es más pequeño. En el nuestro caben más abrazos. Álvaro sonrió. Apretó el cuaderno contra su pecho como si fuera un mapa hacia algo que apenas empezaba a entender. Una tarde cualquiera, Eli regresó del colegio con un dibujo en la mochila. No era para clase. Lo había hecho en el recreo solo sin que nadie se lo pidiera. Álvaro lo encontró pegado con celo en la puerta del frigorífico, un niño con una mochila, un adulto con barba y cicatriz, y encima de ellos, un tejado rojo con una palabra escrita en mayúsculas: hogar. Se quedó mirándolo largo rato. Luego, sin hacer ruido, fue hasta la habitación de Eli. El niño dormía con una pierna fuera de la manta y el peluche de siempre entre los brazos. Álvaro se sentó a su lado. Le acarició la frente y murmuró: gracias por dejarme volver. Gracias por abrir la puerta cuando yo no sabía cómo tocar. Una semana después recibieron una carta del juzgado. La audiencia definitiva para la custodia estaba fijada para dentro de un mes. Álvaro leyó el documento varias veces. No por miedo, sino por la certeza de que ahora sí estaba preparado para decir: este es mi hijo y no lo suelto más. Guardó el papel en una carpeta, respiró hondo y entró en la cocina. Eli estaba preparando una merienda improvisada: pan de molde, queso y una montaña de patatas fritas encima. Esto es una receta secreta, dijo Eli sonriendo con complicidad. Solo para días especiales. Álvaro se acercó, cogió una patata, la mordió y dijo: pues hoy lo es. Hoy es muy especial. ¿Por qué? Porque hoy me he dado cuenta de que ya no tengo miedo. Nada de miedo. Bueno, quizá un poco. A que te comas todas las patatas antes de que me toque. Eli soltó una carcajada. Y en ese instante, sin más testigos que la luz de la cocina y el aroma del pan caliente, padre e hijo construyeron algo que ni la ley ni el pasado podían romper: la certeza de que volver a empezar no solo era posible, sino que valía la pena. El mes pasó más rápido de lo que Álvaro habría imaginado. Las rutinas se convirtieron en anclas, los silencios ya no eran incómodos, y Eli comenzaba a hablar de mañana como si el futuro ya no le diera miedo. Pero el día señalado en la carta del juzgado finalmente llegó. Era un jueves con cielo plomizo y olor a lluvia reciente. Álvaro preparó el desayuno como de costumbre, pero su pulso temblaba ligeramente al untar la mermelada. ¿Hoy es el día?, preguntó Eli aún con la voz algo dormida. Sí, respondió Álvaro sin rodeos. Hoy sabremos si todo esto que hemos construido podrá continuar. Oficialmente. Eli se quedó en silencio. Luego, sin decir nada, fue a su habitación, sacó el peluche viejo, ese oso que nunca lo abandonaba, y lo metió en su mochila. Por si hace falta suerte, murmuró. La sala de vistas no era como Álvaro la había imaginado. No era fría ni grandilocuente. Era más bien sobria, con bancos de madera, paredes claras y una única bandera de España ondeando junto a la mesa del juez. Clara ya estaba allí con una carpeta gruesa llena de documentos. Lucía también había acudido. Estaba más entera que la última vez. Se había apuntado a terapia y entregado voluntariamente informes de su proceso. El juez, el mismo de la audiencia preliminar, los miró con la serenidad de quien sabe que cada palabra importa. Hoy decidimos si Álvaro Herrera queda como tutor legal permanente del menor Elías Herrera, dijo con voz firme. Vamos a revisar los informes, escuchar a las partes y decidir en base al interés superior del niño. La primera en hablar fue Clara. Presentó los progresos de Eli desde que vivía con Álvaro: informes escolares, notas del centro de salud, testimonio de la psicóloga infantil.
y una carta manuscrita de la tutora de Eli en el colegio. Luego intervino Lucía. No voy a negar que fallé como madre, dijo con voz entrecortada. Permití cosas que no debería haber permitido. Pero también quiero decir que si Eli está bien hoy, es gracias a Álvaro. Y si él es feliz ahí, yo no seré quien lo impida. Álvaro se sorprendió. Lucía no buscaba recuperar la custodia. Solo quería que su hijo tuviera paz. El juez tomó nota en silencio. Quiero hablar yo también, dijo Eli de pronto. Todos se giraron hacia él. Hijo, no tienes por qué hacerlo, susurró Álvaro. Quiero. El juez asintió con un gesto sereno. Adelante, Elías. Eli se puso de pie. Sacó un papel doblado de su bolsillo y lo desplegó. He escrito esto yo, sin ayuda. Y leyó. Antes tenía miedo de decir lo que sentía, porque pensaba que si lo decía me iban a castigar. Pero con Álvaro he aprendido que puedo hablar, que puedo llorar, que puedo reír sin pedir permiso. Yo no quiero cambiar otra vez de casa, no quiero despedirme más. Quiero quedarme donde sé que soy querido. Quiero que él sea mi padre. No solo en los papeles, sino todos los días. ¿Hubo un silencio profundo? Clara parpadeó con fuerza. Incluso el juez dejó escapar un suspiro. Gracias, Elías, dijo finalmente. Tus palabras valen más que cualquier informe. Después de una breve pausa, el juez pidió a todos que salieran de la sala para deliberar. Solo quedaban 10 minutos de espera. Pero para Álvaro fueron los 10 minutos más largos de su vida. Salió al pasillo con Eli y se sentaron en un banco de madera. ¿He hecho bien?, preguntó el niño. Has sido valiente y sincero, no se puede hacer mejor. Eli apoyó su cabeza en el hombro de Álvaro. Ninguno habló más. Cuando los llamaron de vuelta, el juez ya tenía el dictamen en la mano. Después de revisar toda la documentación, escuchar los testimonios y especialmente tener en cuenta la voz del menor, este tribunal decide otorgar la custodia legal permanente de Elías Herrera a Álvaro Herrera. Queda así establecida la relación padre-hijo de manera oficial. El corazón de Álvaro se apretó. Las palabras flotaban en el aire como campanas. Esta decisión se fundamenta en el vínculo afectivo, el progreso emocional del menor y la voluntad expresa del niño. A partir de hoy, Elías tiene un hogar estable y un padre legal. En todos los sentidos. Eli soltó un suspiro. Se acercó a Álvaro y lo abrazó fuerte, como si con ese gesto quisiera sellar lo que el juez acababa de decretar. Clara sonrió, Lucía también, con una lágrima silenciosa. De regreso a casa, la ciudad parecía distinta. Las aceras más anchas, el cielo más alto, el aire más ligero. ¿Podemos comer pizza esta noche?, preguntó Eli. Podemos pedir 2, una para ti y otra para tu padre legal. Y si la compartimos, mejor aún. Esa noche, antes de dormir, Álvaro se acercó a la cama de Eli. El niño ya tenía los ojos cerrados, pero su respiración era tranquila como un mar en calma. Buenas noches, campeón, susurró. Eli abrió un ojo medio dormido. ¿Papá? ¿Sí? Gracias por volver. Álvaro sintió que el mundo entero cabía en esa frase. Gracias por esperarme. Y apagó la luz. La vida, cuando se asienta, no hace ruido. No anuncia con fanfarria que todo ha cambiado. Solo empieza a fluir con naturalidad, como si siempre hubiese sido así. Un mes después de la sentencia, Eli ya conocía el camino al colegio sin mirar el cartel. Saludaba a los vecinos con una sonrisa tímida. Se sentaba al hacer los deberes sin que nadie se lo pidiera. Y por las noches no necesitaba luz encendida para dormir. Álvaro, por su parte, aprendía a vivir sin el peso constante de la incertidumbre. Se despertaba antes que el despertador. Leía cuentos en voz alta. Aprendía a cocinar más allá del arroz con tomate. «Te estás volviendo todo un chef», le decía Eli sacando pecho. «No exageres. Que no se te olvide que ayer quemé las croquetas. Pero hoy has hecho las mejores lentejas del mundo». Palabra de niño. Ambos reían. Y en esa risa había algo más profundo que el humor, había confianza. Un sábado de primavera decidieron ir a pasar el día al campo. Álvaro preparó bocadillos, zumos y fruta. Eli llevó su cuaderno de dibujo y, por supuesto, su peluche de siempre. «¿A dónde vamos?» «A un lugar donde yo iba cuando era niño», respondió Álvaro. «Un sitio que me ayudaba a recordar quién era».
Llegaron a una colina cerca de la sierra. Desde allí se veía todo el valle con sus campos verdes, las ovejas a lo lejos, y el cielo abierto como un cuento. Ellie se tumbó en la hierba, cerró los ojos y dijo: «Aquí suena todo distinto». «Es el sonido de estar en paz», murmuró Álvaro. Pasaron horas jugando con piedras, haciendo carreras, hablando de cosas tontas. En un momento, Ellie sacó su cuaderno y le dijo: «Hoy quiero dibujar algo diferente». «¿Qué cosa?» «Nuestra historia». Álvaro se quedó callado. Ellie empezó a trazar líneas con cuidado. Dibujó un trono hecho de madera y ramas, un hombre con barba y cicatriz, un niño con una corona de cartón, y debajo, una frase escrita con letras torcidas pero firmes: «Los reyes también pueden ser padres, y los castillos casas normales con mucho amor». Álvaro no pudo evitar que se le humedecieran los ojos. No dijo nada. Solo abrazó a su hijo y se prometió no soltarlo nunca más. Con el tiempo empezaron a construir nuevas tradiciones: los domingos de cine, con palomitas caseras, los martes de juegos de mesa, los viernes de hacer pizza juntos. Ellie, por primera vez en años, pidió invitar a un amigo a casa. Álvaro preparó merienda y organizó juegos. Vio a su hijo compartir, reír, contar anécdotas del colegio, y se dio cuenta de que lo más difícil ya había pasado. No por ello sería siempre fácil. Habría momentos de dudas, de cansancio, de desacuerdos. Pero ahora tenían algo sólido, una base hecha de respeto, de palabras sinceras, de heridas cicatrizadas. Una noche, mientras preparaban la cena, Ellie le preguntó: «Papá, ¿crees que mamá estaría orgullosa?» Álvaro dejó el cuchillo sobre la encimera. Lo miró con calma. «Creo que sí, mucho. Por lo valiente que eres, por lo que has aguantado, por cómo has aprendido a confiar de nuevo». «¿Y de ti estaría orgullosa?» Álvaro se lo pensó. «No lo sé, pero sé que yo estoy haciendo todo para merecerlo. Cada día». Ellie sonrió y le abrazó por la cintura. «Entonces, seguro que sí». El último día de curso, Ellie salió del colegio con un diploma en la mano. «Me han dado premio por esfuerzo y superación», gritó agitando el papel. Álvaro lo alzó en brazos, riendo. «Te lo mereces más que nadie». De camino a casa, Ellie sacó un sobre doblado. «También nos han pedido que escribamos algo sobre el futuro, y esto es lo que he puesto». Álvaro leyó: «Cuando sea mayor quiero ser como mi padre, no porque sepa de todo, sino porque sabe escuchar, porque me abraza cuando lo necesito, porque volvió cuando todos pensaban que no lo haría». Álvaro tuvo que parar. No podía leer más sin que se le quebrara la voz. Esa noche, en la terraza, mirando las luces de la ciudad, Álvaro pensó en todo lo que habían recorrido. Recordó aquella primera noche en la estación, el abrigo sobre los hombros de un niño que no sabía que era suyo. Recordó los miedos, los juicios, las dudas, pero sobre todo recordó el momento en que Ellie lo llamó papá, sin miedo, sin titubeos. Miró al cielo, levantó su copa de zumo y brindó en voz baja: «Por las segundas oportunidades y por los hijos que nos enseñan a merecerlas. Gracias por acompañarnos en esta historia. Tal vez no todos tengamos un hijo esperando en una estación. Tal vez no todos hayamos tenido que recuperar el tiempo perdido. Pero todos en algún momento hemos deseado una segunda oportunidad para amar mejor. ¿Y tú? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por la persona que más amas?